Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy les quiero hablar de alguien que verdaderamente admiro, a su forma de pensar, su forma de escribir, y quiero hacer un análisis en relación a cómo eso está compatible con los Vedas y cómo podemos interactuar con el conocimiento que podemos encontrar en Occidente y la fuente original de todo el conocimiento que son los Vedas, ¿no? Aparte de eso, les voy a dejar al final un regalito del mantra del Srimad Bhagavatam que leí hoy, que vengo leyendo todos los días, mi Srimad Bhagavatam, y un seguidor, un discípulo, me dijo, ¿podrías leer mantras y dar una explicación? Voy a dar explicaciones muy breves de ese mantra porque es tan sublime la forma en que describe Srila Prabhupada lo que está describiendo en el mantra, que a lo sumo tengo que explicar 2 o 3 cositas en relación a quién es quién y por qué, pero es impresionante. Quédense hasta el final y van a ver lo fantástico de cómo Prabhupada describía el conocimiento védico para nuestras infinitesimales capacidades de comprensión sobre la existencia. Cuando le preguntaron a Prabhupada, ¿cómo es que usted hace esos significados tan increíbles de los Vedas? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Srila Prabhupada? Dijo, Krishna se sienta al lado mío y me dicta. Y el que le estaba preguntando se reía como diciendo, sí, bueno, pero ¿cómo? No, le dice, vos no estás entendiendo. Krishna se sienta al lado mío y me dicta. Y sí, así es cuando uno está conectado. Dios en persona manifiesta la realidad de lo sublime en lo físico, aquí, presencial. Vamos con el primer mantra, con la primera parte del video y después a leer el mantra. ¿Quién es ese personaje que les dije que me cae simpático? Schopenhauer. En la escala de Schopenhauer, 6 reflejos del alma a la luz de los Vedas. Tengan en cuenta una cosa, en los Vedas o en la India se dice que la cebolla y el ajo no son sanos para comer constantemente, pero son extremadamente sanos para medicina. ¿Por qué? Porque tienen un poder espectacular, pero si la consumes constantemente no generan el efecto necesario. Como todo, ¿no? Como todo, tenemos que tomarlo en el momento correcto, de la manera correcta, bajo la estructura correcta. En India la cebolla y el ajo la plantan para que adquiera toda la energía negativa de la tierra, luego la sacan y plantan. Entonces, ¿qué hace? Purifica la tierra, por eso se carga de toda esa energía. Entonces yo siempre comparo a los filósofos, a los pensadores, a los psicólogos, expertos en muchos temas, sin la esencia divina de Krishna, como cebolla y ajo, que te ayudan a empezar a trabajar la mente, ¿no? Trabajar la inteligencia, trabajar tu intelecto, para que de esa manera se vaya purificando, porque si vos no podés empezar a hacer con que empiece a funcionar el engranaje de tu capacidad deductiva sobre la existencia, quedas estancado en el consumo constante de las nimiedades existenciales y de esa manera perdés la tremendísima oportunidad que tenemos de realizar y trascender este plano material. Schopenhauer no se iba con rodeos. No planteaba la idea de Krishna como la suprema personalidad de Dios porque tenía desconocimiento de los Vedas, pero, así mismo como tantos otros pensadores occidentales, te daba una pauta del plano de la materia. Y es ahí donde me gusta, ¿no? Vamos a ellos. Vamos a ir leyendo sentencias de él y analizándolas desde los Vedas. Todos los seres humanos quieren vivir, pero ninguno sabe por qué vive. ¡Ja! Vaya que sí, ¿no? Esta sentencia encierra la paradoja existencial. El impulso de conservar la vida es universal, pero el propósito de vivir se diluye en la niebla del deseo y la costumbre. La niebla del deseo y la costumbre. La psicología occidental lo llamaría vacío existencial, mientras que en los marcos védicos se denomina avidya, la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Atento a esto porque es importantísimo comprender esta realidad, ¿no?
el propósito de vivir. La gente sobrevive, no está viviendo. Cuando de verdad vivís, estás en el plano del alma. ¿Quién eres tú? José, Pedro, María, Juan. Tenés un pasaporte, tenés un cuerpo, tenés un placer y unas relaciones, pero tú, el alma, el que cuando el cuerpo muere, continúa en su proceso kármico. ¿Sabes quién eres? ¿O crees que sabes quién eres? Porque ahí es donde está el secreto. Vivir implica vivir desde el alma. ¿Y cómo está formada el alma? ¿Cuál es la constitución del alma? Sat Chit Ananda, Vigraha Sarva Karanagaranam, Sat Chit Ananda. Sat, eternidad, Chit, conocimiento, y Ananda, consecuentemente Ananda, felicidad. Entonces, cuando vivimos en el presente constante, que es la eternidad, desenvolvemos el estado meditativo desde donde viene lo divino. Y ahí tenemos Chit, conocimiento divino. Y esto es solo prestar atención, abrir los ojos, ¿no? No importa dónde. En el Facebook, aquí, allá. Miren, hoy mismo estaba leyendo el Facebook, haciendo el scrolling habitual para ver si encuentro alguna idea, algo interesante que repercuta con mi deseo de manifestarles conocimientos para que puedan incrementar su percepción de la realidad, ¿no? Como todo. Y la mía misma, ¿no? Y miren con lo que me encuentro. Un comentario ahí. No era un comentario, era un meme. Y decía esto nada más. Te está costando un poco más porque no mientes. No usas a nadie, no estafas ni vendes tu alma. Lo tuyo es real, limpio y auténtico. Y eso vale mucho más. Eso es un mensaje de Krishna directo al corazón del amante que está buscando la esencia divina de la realidad. Es abrir los ojos, escuchar, abrir la percepción de la realidad desde un plano divino. Y ahí es donde viene Chit, ahí es donde viene el conocimiento, y consecuentemente nos hace sentir felices porque nos damos cuenta cuánto nos están amando desde el plano de la esencia divina. Continuemos. ¿Dónde había dejado? La psicología occidental llamaría el Bhagavad Gita lo ilumina, dice el Bhagavad Gita 4.9. Yanma karma chame divyam devanyo vetitattvaha tiantua deham punaryanma naiti maneti so Arjuna. Aquel que comprende la verdad de la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades nunca vuelve a nacer en este mundo material, sino que al dejar el cuerpo viene a mí morada eterna, oh Arjuna. ¿Qué le estaba plantando? ¿Cuál es la realidad que está planteando? Todos los seres humanos quieren vivir, pero ninguno sabe por qué vive. Y acá Krishna te dice, ¿para qué tenés que vivir? Para poder estar en el estado de conciencia donde todo es trascendental a este plano. Tu vida es trascendental y te dedicas a la realidad última, la realidad de lo que realmente eres, ¿no? Interesante, que sí. El propósito de vivir no es meramente sobrevivir, sino recordar el origen eterno del alma. Recordar, no tenés que ser más que tú mismo. No tenés que llegar a ningún lado, no tenés que nada de todo eso. Tenés que ser quien eres. Claro, para eso tenés que erradicar todas las máscaras que están en tu mente. Esas son las difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque nos apegamos a ellas. Nos apegamos a la representación falsa de una identidad para poder satisfacer a los demás, para que nos generen satisfacción. ¿Por qué? Porque creemos que somos esa identidad. El propósito de vivir no es meramente sobrevivir, sino recordar el origen eterno del alma y orientarla hacia su regreso a lo divino. El que ignora esto vive como sombra. El que lo comprende vive como ser consciente. Entonces, ¿vas a vivir siendo tú o vas a vivir siendo un ser editado por el sistema? Esa es la pregunta. Segunda frase de Schopenhauer. El mundo como cosa en sí es una enorme voluntad que no sabe lo que quiere. Aquí Schopenhauer toca el núcleo de su filosofía, la voluntad ciega que impulsa el universo. Desde la perspectiva védica, esa voluntad corresponde a Prakriti, la energía material, tierra, fuego, aire, mente, inteligencia, ego. La naturaleza material movida por las tres gunas, Sattva Guna, Raja Guna y Tama Guna. Es un flujo ciego que arrastra a las almas condicionadas. Como decía Carl Jung, decía el inconsciente colectivo. Claro, la masa va para allá y todos van para allá. La masa va para allá y todos van para allá. ¿Y a dónde quedó el pensador? Observando a la masa. Ahí es donde está el pensador. Y desde la observación tiene realizaciones. ¿Y qué nos dice el Bhagavad Gita? 3.27. Prakrite kriyamani
Gunai karmani sarvasaha ahankara vinudatma kartaham itimanyate. Las actividades de todas las entidades vivientes están dirigidas por las modalidades de la naturaleza material, pero el necio, engañado por el ego falso, piensa: yo soy el que actúa, yo soy el que hago, yo soy el que controlo, yo soy el que genero, yo. Y en el yo constante nos perdemos el todo, nos perdemos el nosotros, nos perdemos el ustedes y yo, ¿no? Nos perdemos la comunidad, nos perdemos el compartir, nos perdemos el amar, porque estamos obsesionados con mi placer, mi disfrute y mi realidad, nada más que mi realidad. Ahí la voluntad sin dirección de la que habla Schopenhauer es precisamente lo que el alma experimenta cuando se identifica con el engranaje mecánico de la materia. Yo soy un cuerpo, yo tengo que tener placer en el cuerpo. Si no tengo el placer que yo quiero, voy a ser insatisfecho, entonces consigo ese placer. ¿Qué pasa con ese placer? Es efímero, temporario, momentáneo. ¿Y entonces qué sucede? Necesito más placer. Es como la droga, ¿no es cierto? Más placer porque se me acabó, más placer porque se me acabó. Y constantemente estamos luchando una batalla para sobrevivir en las carencias constantes de nuestra realidad como almas. El verdadero despertar es reconocer que somos Satchitananda, existencia, conciencia y felicidad, más allá de esta rueda ciega. La palabra yo, ahí otra frase, es en lo fundamental la mayor equivocación y la fuente de todo engaño. El narcisismo profundo encuentra aquí su raíz, la obsesión con el yo como centro. Para Jung, este yo es apenas un complejo psíquico, no la totalidad del alma. Para los Vedas es el ahankara, la falsa identificación que hace hace al alma creer: yo soy este cuerpo, yo soy este rol, esta representación, esta máscara de la identidad mental, la identidad que al nacer empieza a ser rellenada de percepciones, sensaciones, emociones y todo tipo de apariencias de la realidad del alma, ¿no? Entonces creamos eso. El nené, el bebé, la nenita, la bebita empieza a tomar todo un montón de información en relación a esas mentiras, ¿no? Tú eres de esta familia, tú eres de esta nacionalidad, tú eres de este idioma, tú eres esto. Y claro, el yo asume: yo soy esto, listo, ya está. El yo falso, el falso ego, ¿no? Y el Bhagavad Gita nuevamente, el 745, Bhumira Pomna Lovayu, Kammano Budire Vacha, Ahankara Itiyame, Vina Prakrite Astadaha, Apareyam Nitastuanyam, Prakritim Vidime Param, Jiva Buddha Mahabaho, Yayedam Daryate Yagat. ¿Cómo me gusta cuando me sale bien el sánscrito? No es perfecto mi sánscrito, ni mucho menos. Si ustedes buscan personas que lean el sánscrito bien en YouTube, les va a encantar cómo lo leen, es místico. Pero a veces cuando no cometo tantos errores, hasta a mí mismo me gusta el que me salga bien, ¿no? ¿Qué dice la traducción? La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el falso ego. Estas son mis 8 energías materiales separadas. Krishna dice, pero además de esta naturaleza inferior, existe una naturaleza superior, que son las entidades vivientes que explotan los recursos de esta naturaleza inferior. El yo, del que habla Schopenhauer, es la máscara. El verdadero yo es el Atman, el Jiva, chispa divina que sostiene y trasciende la ilusión. Es interesantísimo. Déjame terminar esta frase. El autoanálisis aquí exige preguntarnos: ¿me identifico con el ego o con la conciencia eterna? Todo está con qué te identificas, quién eres en realidad. Hace con que generes los resultados en relación a lo que tú asimilaste. ¿Saben que el Bhagavatam da una descripción del tamaño del alma? Dice que es la 10.000ª parte de la punta de un cabello. O sea, agarrás un cabellito, el de la barba, donde quiera, y lo dividís en 10.000, ese es el tamaño del alma. Pero tiene la capacidad de expandirse a todo el cuerpo. A todo, en realidad podemos expandirnos fuera del cuerpo incluso, y a estar en diferentes lugares. Perdón, voy a tomar un poco de té para que se me vaya. Y eso es conciencia. Entrar en la capacidad del alma, desenvolver las capacidades reales del alma. Luego está la mente, la inteligencia, el ego. Ahí es donde está el secreto. Reconocer qué es qué.
¿Qué es la mente? ¿Qué es la identidad que estoy inventándome y regando como una plantita para que crezca? ¿Quién es esa identidad? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el intelecto? ¿Estoy siendo astuto? ¿Estoy siendo inteligente o sabio? ¿En qué nivel utilizo mi intelecto? ¿Quién es la mente? Pregúntense todo eso. Vivan como almas y les aseguro que van a tener tremenda experiencia, ¿no? Porque es muy superior a la experiencia momentánea que estamos teniendo de este plano. Otra frase: la vida no es ciertamente un regalo del que gozar, sino una tarea, una carga, un trabajo. Hay que observarlo a esto. El pesimismo aquí refleja la lucha inevitable del ser humano con la existencia. Claro, él veía que todo era sufrimiento porque no tenía la oportunidad de vivenciar la esencia divina del alma. Y sin embargo, desde la visión védica, la vida material sí es tarea y carga, pero con propósito pedagógico. Nos ofrece la oportunidad de trascender este plano, un mensaje divino, como lo que les leí del Facebook, ¿no? Te lo está diciendo Krishna. Bhagavad Gita 8.15. Mam upetya punarjanma dukalayam nasasvatan napnuvavanti mahatmanaha samsiddhim paramam gataha. Después de alcanzarme, las grandes almas que son yogis en devoción nunca vuelven a nacer en este plano material, que está lleno de miserias porque han alcanzado la perfección suprema. Este mundo se conoce como Mrityu Loka, ¿no? Loka significa mundo, y Mrityu, la muerte. El mundo de la muerte, el mundo de lo efímero, el mundo de lo temporal. Todo acaba. ¿Por qué? Porque todo está en el plano de la dualidad. Nosotros como almas somos turistas momentáneos que estamos aquí y claro, cuando desenvolvemos la comprensión de la perfección suprema, trascendemos este plano y salimos del ciclo de samsara. La vida es tarea porque es una tarea, porque es escuela. La carga se convierte en bendición cuando se la comprende como campo de batalla para despertar. El mismo campo de batalla en el que estaba Arjuna con Krishna. El Dharma no es escapar del peso, sino cargarlo con el sentido hasta que llega a la liberación. El sentido de la existencia es el amor puro en su presencia constante dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor puro es la relación hermosa que existe entre Radha y Krishna en el Goloka Vrindavan original, a donde nosotros somos partícipes, tanto y en cuanto nos decidamos a vivir ese estado de conciencia. Es una decisión, libre albedrío, tú decides, para el lado o para el otro lado, tú lo decides, no hay nadie más que tú. Sí, después puedes tener un guru, un maestro, alguien que te guíe, las escrituras, los sabios, pero tú decides, siempre tú decides. Y depende de tu decisión y el esfuerzo que puedas poner para incrementar que esa decisión se establezca como un hecho irrevocable, un hecho inamovible, es lo que te va a generar un resultado, ¿no? Otra frase. Nuestra vida es tan pobre que no hay tesoros en el mundo que puedan hacerla rica. ¡Qué maravilla! Schopenhauer señala la futilidad de los bienes materiales. Aquí resuena con la enseñanza védica: la riqueza externa nunca llena la sed del alma, porque esa sed es de eternidad, no de posesión. La idea de todos los bienes que existen en este plano es ofrecerla al servicio de lo divino. Ahí es donde tu cantidad de ceros, que son las cositas que tenemos en este plano, ya sean millones de dólares, millones de euros, libras esterlinas, bitcoins, casas, coches, tu ropa, tu pareja, tu familia, todo. Son ceros en realidad. Por mal que dentro del plano material tengan un uno adelante, el uno solo va a existir en el plano de la conciencia cuando pongamos a Krishna adelante de todo. Ahí es donde está el secreto, ¿no? El Bhagavad Gita 2.70 nos dice: Apuryamanam achala pratishtam samudran apapravishanti yadvat tadvat khama yam pravivasanti sarve sashantin apnotina kama kami. Una persona que no se deja perturbar por el incesante flujo de deseos
que no se deja perturbar por el incesante flujo de deseos, porque tú, yo, cualquiera, podemos estar en el plano de la materia, podemos estar desenvolviendo nuestra vida espiritual, podemos vivir en el estado de la conciencia del espíritu, pero el flujo va a estar siempre ahí, va a seguir el bombardeo de la materia. Y ahí es donde está el secreto, no se deja perturbar. Que entran como ríos los deseos, ¿no? En el océano, que siempre se está llenando pero permanece tranquilo. Así es que tenemos que estar. Alcanza la paz. ¿Qué pasa? Cuando el océano, tu mente, está en armonía y los deseos no la alteran, estás en paz. Y no la persona que se esfuerza por satisfacer esos deseos. Tú estás intentando satisfacer los deseos de la materia, vas a sufrir. Es parte de la realidad. Porque toda acción genera una reacción. Es ley del karma. No quieres creer. No deja de funcionar. Vos crees que el fuego no quema. Pon el dedo en el fuego y quema. Vos decís, no, el fuego no quema porque lo decido yo. Yo soy el que tiene el éxito. Yo soy el que me establezco patrones de conducta. Me establezco sensaciones, yo tomo el deseo, el sentir del deseo, ¿no? Y claro, poner el dedo en el fuego y ¿qué pasa? Te quemas. ¿Por qué? Porque no podés ir en contra de la ley de la naturaleza. De la misma manera, cuando vos estás intentando satisfacer los deseos de tu mente, sin la conexión con lo divino, sin hacer que sea una ofrenda divina a lo sublime, vas a sufrir la ley del karma, antes o después, quieras o no creerlo. La pobreza de la que habla Schopenhauer es la del alma desconectada. El único tesoro real es el recuerdo de nuestra identidad como seres espirituales eternos, Satchitananda. Todo lo demás es un espejismo. Es el Matrix que estamos viviendo constantemente creyendo que somos Pepe, Juan, María, José, trabajando, dinero, sexo y todo lo demás. Otra frase. El mundo no es más que el infierno. Y los hombres son, por un lado, las almas atormentadas y por el otro, los demonios. Madre mía, estaba negativo el muchacho. El pesimismo aquí alcanza su clímax. Y sin embargo, desde la psicología transpersonal, esta visión es un reflejo de la proyección de la sombra colectiva. Un reflejo de la proyección de la sombra colectiva. Madre mía, el mundo material, dicen los Vedas, es un lugar de sufrimiento. Dukhalayam. Padam, Yadvi Padam también dicen, que es un problema a cada paso. Pero todo depende, todo depende si tú quieres verlo como eso o quieres verlo como la enseñanza divina constante, ¿no? Pero no es el infierno absoluto, es el espacio de tránsito y purificación. La purificación no la veamos desde el concepto religioso. Observala desde el aprendizaje, ¿no? Me estoy limpiando de todo el karma pasado y estoy reconstruyendo mi capacidad de percibirme como un alma, ¿no? Recuperar la memoria. El Bhagavad Gita 9.10, ¿qué dice? Mayadhyakshena prakriti suyate satcharacharam hatunanena kaunteya yagat vipari vartate. Mira vos. Bajo mi dirección, Krishna, la naturaleza material produce todos los seres móviles e inmóviles. Esto está relacionado con los que les voy a leer al final. No se olviden que vamos a leer un mantra del Bhagavatam. Por esa razón, oh hijo de Kunti, el universo funciona. Lo infernal no es el mundo en sí, sino la mente no entrenada que lo interpreta desde el odio y el miedo. También le voy a dejar al final de este video un video que hice sobre los demonios y Lucifer y todas esas palabras que hoy en día tienen un significado que no tiene nada que ver con la realidad de la palabra en sí. Muy interesante eso. Volvamos. Lo infernal no es el mundo en sí, sino la mente no entrenada que lo interpreta desde el odio y el miedo. Los hombres se convierten en demonios cuando olvidan su esencia y actúan desde el egoísmo radical. Pero incluso en ese infierno, la chispa divina no se extingue. Siempre vamos a ser alma. Lo único que nos pasa es que tenemos un olvido bastante radical de nuestra realidad como almas. Y claro, cuando vos apagás la luz, viene la oscuridad. No, la oscuridad no existe en realidad, es carencia de luz, nada más. Y ahí es donde está el secreto, ¿no? El remedio es el bhakti, la devoción. La conexión amorosa con lo eterno que disuelve la ilusión del demonio y víctima. Conclusión, del pesimismo a la esperanza.
Las 6 frases de Schopenhauer son radiografías del sufrimiento humano. Sin embargo, vistas desde los Vedas, no son condenas finales, sino diagnósticos. Tú vas al médico, el médico te dice, tenés esto y otro, perdón, y te da la medicina. Ahora depende de ti si tomas la medicina. Acá está la medicina. Practica Bhakti Yoga. Busca un maestro espiritual genuino. Dedícate a conocerte a ti mismo. Lee las escrituras védicas. Lee todo tipo de escritura que te ayude a pensar. Hacé con que tu vida tenga sentido. Un diagnóstico. Allí donde él vio absurdo, la tradición védica ve la oportunidad de despertar. Allí donde él vio infierno, los sabios ven escuela. La psicología transpersonal añade que el verdadero trabajo del alma no es negar el dolor, sino integrarlo como portal hacia la trascendencia. Integrarlo como portal hacia la trascendencia. Todos estamos viviendo una realidad. Depende de qué hagas con tu realidad. Eso depende de ti. Ni de mí, ni del gurú, ni del maestro, ni las escrituras. Esas son herramientas. Pero tú vas a ver qué haces con ellas. Cada sufrimiento es un espejo, cada ilusión una máscara que apunta hacia lo eterno. El mensaje final es claro: la naturaleza del alma es Satchitananda, existencia inmortal, conciencia luminosa y bienaventuranza plena. El narcisismo, la pobreza existencial, el infierno colectivo, todo se disuelve cuando recordamos quiénes somos en esencia. La pregunta no es si la vida es carga o regalo, sino ¿qué hago yo con este instante para recordar mi eternidad? ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Ahora pasemos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 3, el status quo, capítulo 26, y son los principios fundamentales de la naturaleza material, el texto 33. Voy a explicar muy poquito, traten de prestar atención a lo que dice y escribe Srila Prabhupada porque es fantástico, ¿no? Voy a necesitar los lentes, pero lo que ustedes precisan es escuchar. Por si esto tiene algún problema con el brillo, ¿no? Artasraya tuam sabdasya drasturlinga tuam evacha tat matra tuam chanavaso lakshanam kavayo vidu. Traducción. Las personas que son eruditas, sabios y tienen conocimiento verdadero definen el sonido como aquello que transmite la idea de un objeto. El sonido como aquello que transmite la idea de un objeto. Indica la presencia de alguien que habla pero no podemos ver y constituye la forma sutil del éter. Aquí queda, este es el significado de Srila Prabhupada. Acá queda muy claro que tan pronto como hablamos de escuchar, debe haber alguien que hable. Si no hay alguien que habla, escuchar está fuera de lugar. Por esa razón, el conocimiento védico, conocido como el nombre de Shruti, es decir, aquello que se recibe mediante la escucha, se llama también Apaurusha, que significa no hablado por ninguna persona creada materialmente. Atentos, cuando el gurú pasa conocimiento védico, está pasándolo a través del parampara, la línea de sucesión discipular que viene directamente de Krishna. Él está repitiendo el conocimiento que fue recibiendo. Al principio del Srimad Bhagavatam se afirma Tne Brahmarida, el sonido de Brahman. El Veda fue implantado por primera vez en el corazón de Brahma, el hombre erudito original, Adi Kavaye. ¿Cómo se volvió erudito? En donde hay erudición debe existir el orador y el proceso de escuchar, pero Brahma era el primer ser creado. Acá es donde voy a poner un poco de explicación. ¿Quién le habló? Allí no había nadie más. Entonces, ¿quién fue el maestro espiritual que le dio conocimiento? Como él era la única criatura viviente, la suprema personalidad de Dios, que está dentro de todos como Paramatma, le impartió el conocimiento védico desde el corazón. El conocimiento védico lo habló el Señor Supremo y por lo tanto está libre de los defectos del entendimiento material. Paro aquí. Mahavishnu, la forma de Krishna que está en el océano causal, inhala y exhala. Es como si hiciera pranayama constantemente, más allá de que la respiración de Krishna es sublime porque es el prana en su completitud, ¿no? Todo él es pureza, es prema. Todo y cada una de sus partes. Si él te pega con el dedo meñique desde la pie o te habla con los ojos, es lo mismo porque es absoluto. Entonces, en el estado meditativo, Brahma
recibió el conocimiento. Y atentos, cada vez que Krishna respira, inhala y exhala, los billones de universos que existen salen de sus poros. De cada uno de sus poros salen billones de universos. Y en cada universo hay un Brahma que se dedica a la creación material. Pero para él recibir el conocimiento, él tiene que estar en un estado meditativo. Y así fue que recibió el conocimiento para todo lo que tenía que hacer Brahma. No nos olvidemos de esto. A todo esto también se describe en los Vedas que cuando el ser humano se manifiesta como ser humano, el alma entra al plano material. ¿A dónde entra por primera vez? A un Brahma. Se manifiesta como un Brahma. Entonces todas las entidades que ustedes ven alrededor, que están aquí en este plano, fueron Brahma en un momento dado, y como su ego los confundió, fueron degradándose hasta llegar a donde estamos hoy en día. Imagínense todo eso. Continuemos. El entendimiento material es defectuoso. Lo que escuchemos de un alma condicionada está lleno de defectos. Toda la información mundana y material está infestada de ilusión, errores, engaño e imperfección de los sentidos. Como el conocimiento védico lo impartió el Señor Supremo, que es trascendental a la creación material, es perfecto. Si recibimos ese conocimiento védico procedente de Brahma por medio de la sucesión discipular, el Guru, recibimos conocimiento perfecto. Detrás de cada palabra, ojo, el Guru tiene que estar conectado con lo divino. El Guru tiene que estar conectado con lo divino, tiene que seguir el proceso fidedigno, de otra manera también especula. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Detrás de cada palabra que escuchemos hay un significado. Si escuchamos la palabra agua, inmediatamente detrás de la palabra hay una sustancia, el agua. De manera similar, la palabra Dios también tiene un significado. Si ese significado y esa explicación sobre Dios proceden de Dios mismo, el procedimiento es perfecto. Pero si especulamos acerca del sentido de Dios, es imperfecto. El Bhagavad Gita, que es la ciencia de Dios, fue hablada por la propia personalidad de Dios. Ese conocimiento es perfecto. Los especuladores mentales y supuestos filósofos que investigan acerca de qué es Dios realmente nunca entenderán la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es vivencial. Nosotros tenemos que tener vivencialidad constante de nuestra realidad como almas plenas de conocimiento, eternidad y felicidad. Desde ahí bajamos el conocimiento Chit, que nos ilumina y comprendemos nuestra relación con lo divino. La ciencia de Dios debe entenderse siguiendo la sucesión discipular que procede de Brahma, quien fue educado en el conocimiento de Dios por Dios mismo. Podemos entender el conocimiento de Dios si escuchamos el Bhagavad Gita de una persona autorizada perteneciente a la sucesión discipular. Si hablamos de ver, se sobreentiende que hay una forma. La primera experiencia de nuestra percepción sensorial es el espacio. El espacio es el principio de la forma y de él emanan las demás formas. Los objetos del conocimiento y la percepción de los sentidos tienen su origen, por lo tanto, en el espacio. Y ahí es donde nosotros deberíamos ir, a un lugar donde tenemos espacio de tranquilidad, espacio mental donde nadie nos afecte, nadie nos disturba, donde nadie nos incomoda, donde podemos estar en tranquilidad para aprender a escuchar con claridad el mensaje de lo divino. Espero les haya gustado, espero puedan tener acceso, si lo necesitan, el Srimad Bhagavatam, al Bhagavad Gita, literatura trascendental a este mundo material, y cuando quieran contáctenme, no tengo ningún problema, mi teléfono está escrito en todos lados y pueden dejarme un mensaje si así lo necesitan, no hay ningún problema. Nos vemos pronto en el próximo video y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Radhe, Radhe.